Nuestro sermón de hoy se titula Viviendo en la tierra como en el cielo. Viviendo en la tierra como en el cielo. Les pido que vayan buscando en sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Me encanta la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el Antiguo Testamento. Especialmente la historia cuando ellos están delante de esa imagen tremenda que hace Nabucodonosor y todo el mundo se postra y ellos no se postran ante la posibilidad de ser muertos. El rey había dicho que echaría al horno a cualquier persona que no se arrodillara delante de la imagen que él había creado. Pero mientras todo el mundo se postraba, ellos se mantuvieron firmes de pie y ellos dieron evidencia de lo que realmente creían por mantenerse en pie. Y cuando esto llegó a los oídos del rey, conocemos la historia, cuando llegó a oídos del rey, el rey se enfureció, los intimó a obedecer y a postrarse ante la imagen, y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, dijeron una expresión que es una de las más famosas de la Biblia. Ellos básicamente respondieron al rey: no vamos a postrarnos porque Dios puede librarnos de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, tampoco nos vamos a postrar. Y el lector de la Escritura sabe que lo que hicieron esos tres jóvenes fue evidenciar su fe en ese momento. Porque es fácil postrarse en una imagen e irse a la casa y aparentar ser una persona comprometida con un Dios. Pero otra cosa es poner en juego la vida y evidenciar la fe, la convicción. La pregunta es: ¿cómo es posible que estos tres varones, ante semejante muerte que se les ponía delante de ellos, pudieran vivir sin hipocresía y confesar lo que ellos creían? La realidad es que los corazones de estos tres hombres amaban a Dios. Esa es la verdadera razón. Adoraban al verdadero Dios y sus vidas evidenciaban su devoción cuando estuvieron dispuestos a morir. No decían una cosa y vivían de otra manera. ¿Saben? El Evangelio es exactamente eso. El Evangelio nos enseña que Cristo es nuestro Salvador, pero también nos enseña que a vivir de tal forma que nosotros evidenciemos la salvación que Cristo nos ha dado. Lo que hemos creído es lo que nosotros vivimos también. No ha creído el cristiano en una cosa para después vivir de otra manera. Una verdad fundamental del Evangelio es que cuando creímos en Cristo, todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros también. Eso la Biblia lo llama identificación. Cuando nosotros morimos, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Es una nueva vida. No se negocia, pero en realidad es el cielo en la tierra. Y el apóstol Pablo deseaba que los colosenses comprendieran esta verdad. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes en Colosenses 3, 1 al 4, que ahora vamos a leer, dos evidencias de cómo debemos vivir por haber resucitado con Cristo. Debemos vivir buscando a Cristo y debemos vivir esperando a Cristo. Y estas son dos marcas contundentes de cualquier hombre o mujer que vive de acuerdo a lo que dice creer, como Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Dice Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios bendiga su palabra.
Permítame darles un poco de contexto para entender cómo llegamos aquí. El apóstol Pablo es el autor de la carta a los Colosenses, la iglesia que él nunca vio, sin embargo, pastoreó a través de su carta. Por allí en el año 62 después de Cristo, después de durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribe esta carta a los Colosenses. Según el capítulo 2 de Colosenses, versículo 1, como dije, Pablo nunca había estado en Colosas, y da a entender que Epafras, que era uno de Colosas, era el pastor o uno de los que pastoreaba, y quizá el fundador de la iglesia en capítulo 1, versículo 7. Al parecer Epafras fue quien le informó al apóstol Pablo que había falsos maestros de una secta judía que estaban inclinando la iglesia a lo que se llama el ritualismo o el ascetismo, a privarse de cosas y otras filosofías para poder sentirse que estaban realmente honrando a Dios, pero lo que realmente hacía era quitarle la suficiencia y la supremacía del Cristo que ellos habían escuchado y que habían creído el evangelio que ellos habían creído. Estas enseñanzas que los falsos maestros esparcían por la comunidad cristiana de Colosas le prometían a los discípulos de Colosas el disfrute de una vida espiritual mucho más elevada, con una visión mucho más profunda del mundo de los espíritus. Y Pablo escribe para corregir esos errores, confronta a los falsos maestros, presentando evidencias clarísimas de que Cristo es superior, de que Cristo es suficiente, habiendo triunfado definitivamente sobre todos sus enemigos espirituales. De manera que el apóstol está señalando las falsas enseñanzas, contraponiéndolas con la verdadera cristología, la verdadera cristología que los colosenses abrazaron cuando ellos creyeron en el Evangelio de Cristo. En todo sentido, la herejía de Colosas, dice el autor, hacía que fuera un imperativo, un mandato que Pablo abordara con mucha precisión y abundante demostración doctrinal lo concerniente a la persona de Cristo. Mucha información. Ese es el contexto histórico, pero hay un contexto literario que nosotros tenemos en la carta, es decir, lo que rodea el texto de Colosenses 3, 1 al 4, es lo que llamamos el contexto literario y que se extiende al resto de la Escritura, pero solamente quiero mencionar alrededor. La iglesia de Colosas tenía este ataque, esta enseñanza que era un ataque al cristianismo que les inclinaba a ellos a cumplir ciertos requisitos para alcanzar la plenitud espiritual y obtener el favor de Dios. Observen en capítulo 2, versículos 8 en adelante, Pablo les dice, es hasta el versículo 15, pero no lo vamos a leer, pero Pablo les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en el contexto inmediato anterior al pasaje que nosotros leímos, imagínense una piedrita que uno tira al agua y van haciendo los círculos. El centro es el Colosenses 3, 1 al 4, donde cae la piedra, y lo demás son los textos que rodean a este pasaje. El apóstol señala anterior a Colosenses 3, 1 al 4, el apóstol está señalando los peligros de rudimentos y rituales que no pueden darle a los creyentes la capacidad de tener victoria sobre apetitos de la carne. Por ejemplo, en capítulo 2, versículos 16 al 23, no vamos a leerlo tampoco todo, pero Pablo les habla de que no deben ser juzgados en qué comen, o qué beben, o qué tocan, o qué participan, o qué disfrutan, o qué fiestas tienen. Porque dice en versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Hay cierta reputación en privarse de cosas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No pueden ayudar para que uno pueda vivir en la tierra como si estuviera en el cielo. Estos apetitos de la carne son detallados por el apóstol Pablo en el contexto literario que sigue a Colosenses 3, 1 al 4, que son las cosas que deben hacer morir, lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Es decir, no comer ciertas cosas, no beber ciertas cosas, cuidarse en ciertas fiestas no te va a ayudar nada. Contra la tentación a la fornicación, a la avaricia, a la idolatría, no te va a ayudar.
Es Cristo el único que puede ayudar. Por eso Colosenses 3, 1 al 4 marca el verdadero y divinamente ordenado principio para que el Evangelio sea vivido integralmente. Poner la mira en Cristo y su obra y esperar su venida. Buscar a Cristo y esperar su venida. Esta porción, este texto, esto que le llaman como perícopa, esta porción que nosotros acabamos de leer es sumamente profunda, importante, y no hacemos justicia con un solo sermón a esto, como en otras epístolas de Pablo, es el inicio de la parte práctica. Pablo enseña y luego lo lleva afuera y le dice, bueno, ahora vamos a practicar lo que aprendimos. Este es el comienzo de la parte práctica de Colosenses, que abarca prácticamente hasta el capítulo 4, versículo 6. Pero así comienza Pablo su epístola. 2 imperativos, 2 mandatos regulan todo lo que Pablo quiere que ellos hagan. Busquen las cosas de arriba, pongan las miras en las cosas de arriba. Así que quiero compartir primero con ustedes que las evidencias de una persona cristiana transformada es que está buscando a Cristo. Vamos a aprender que hay al menos 2 cosas que evidencian aquí una comprensión de la nueva vida. Dentro de buscando a Cristo vamos a aprender que hay 2 cosas que evidencian una nueva vida. La primera tiene que ver con apuntar a algo nuevo y la segunda tiene que ver con poner nuestra atención, nuestra mente en un lugar definido. Mirar algo nuevo, apuntar a algo nuevo y poner la mente en un lugar definido. Las realidades que sostienen estas 2 cosas están aquí en este pasaje. Hay realidades que hacen que nosotros obedezcamos, busquemos a Cristo y esperemos a Cristo. Y estos son lo que llamamos indicativos. Indicativos significa que señala, que indica algo. Hay algunas indicaciones en el pasaje que nos ayudan a nosotros a hacer algo. Yo tengo una indicación de una cierta velocidad y que me indica que hay cierta velocidad o que hay un lomo de burro y yo hago algo con respecto a eso, o paro o miro, lo que sea. Entonces hay por lo menos 4 indicativos acá, cosas que son realidades, que ya ocurrieron. Observen, resucitamos con Cristo, morimos con Cristo en el orden que está en el pasaje, porque realmente primero morimos con Cristo y luego resucitamos con Cristo, somos muertos con Cristo, estamos escondidos con Cristo y seremos manifestados en el futuro con Cristo. Las primeras de estas ya ocurrieron, otras ocurren y otras van a ocurrir. Nosotros fuimos muertos con Cristo, resucitamos con Cristo, pasado, presente, estamos escondidos con Cristo y en el futuro seremos manifestados con Cristo. Son los indicativos. Y Pablo les remarca esto a ellos porque los falsos maestros siempre es con Cristo, identificados, resucitados, muertos, escondidos en Cristo, manifestados con Cristo. Pablo les remarca a ellos a esto para que entiendan que Cristo es suficiente para lo que ellos necesitan. En el pasado, en el presente y en el futuro es con Él. Todas estas cosas señalan a hechos ya concretados, ya ocurrieron, pero está asegurado por causas, lo que nosotros vivimos ahora, está asegurado por causas que ya ocurrieron, que ya sabemos. Yo puedo vivir hoy el cielo en la tierra porque ya sé lo que pasó. Estas son realidades. No se pueden discutir, no se pueden negar. Es un texto que me anima a mí a identificarme plenamente con Cristo, como lo hicieron los amigos de Daniel con su Dios verdadero. Y si bien en esta identificación con Cristo el apóstol comienza a marcarla con la resurrección, y voy a respetar el texto, realmente comienza con la muerte con Cristo. Cuando nosotros nos identificamos, y vamos a ver qué es lo que esto significa de identificarse. Entonces, el contexto dice que estábamos muertos y nos dio vida. En capítulo 2, versículo 13, dice el texto así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Allí habla de muertos, pero ahí es la muerte espiritual, antes de conocer a Cristo. Nos dio vida a nosotros. Ahora ya estamos resucitados y ahora nos consideramos muertos. Estábamos muertos, Cristo nos resucitó con Él y ahora que estamos vivos, estamos muertos. ¿Cómo se entiende esto? Me parece un trabalengua,
Pero hay una razón de ser de esto. En capítulo 2, versículos 20 al 23, Pablo introduce las consecuencias de la muerte de Cristo. Dice, pues habéis muerto, ahora es otro tema, estabais muertos, resucitaste, ahora habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahora vamos a ver, si habéis muerto, ¿por qué? Perdón, lo leo de vuelta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Son identificaciones. El creyente está buscando a Cristo y demostrando que posee una comprensión de la nueva vida cuando lo evidencia a través de dos cosas. La primera es que está apuntando a algo nuevo, buscando las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El pasaje empieza claramente como es el versículo 20 del capítulo 2. Si habéis muerto con Cristo, ahora en capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si la idea es, dado que ustedes resucitaron, porque ustedes creen que han resucitado con Cristo, porque este hecho ha acontecido, esto es lo que debe pasar. Entonces, Pablo dice, hay evidencias tangibles, hay evidencias observables. Habéis resucitado con Cristo. Nosotros tenemos 3 palabras allí, pero en el griego, en el original, es una sola palabra. Es una sola palabra, porque esta es la idea, lo que Pablo menciona en una sola palabra aquí. Por esto es un resumen de lo que enseña en otros lugares del Nuevo Testamento. Lo que Pablo enseña con una sola palabra, haber resucitado con Cristo, nosotros lo tenemos en español, lo desarrolla con lujo de detalles en Romanos capítulo 6, y no tenemos tiempo de leerlo, versículos 1 al 11. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuimos sepultados con Cristo, con Él en el bautismo. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Toda esa porción extensa de 11 versículos, profundamente teológica, que Pablo desarrolla en Romanos 6, 1 al 11, aquí en versículo 1 lo dice con una sola palabra: si habéis resucitado con Cristo. Y también porque era la propia experiencia de Pablo. Él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo el cielo en la tierra. Esto significa que los creyentes pueden tener una comprensión bíblica y objetiva de la condición en que ahora se encuentran. ¿Tenés esta comprensión bíblica de la condición en la cual te encontrás como creyente? ¿Cómo crees que Pablo pretendía que ellos captaran esta verdad de que fueron resucitados con Cristo? Bueno, les explica que son parte del reino de los cielos y por eso les dice: busquen las cosas de arriba. Si quieren evidenciar la vida resucitada, busquen las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba como evidencia. ¿Cómo se los dice? Es el primero de los imperativos. Si han resucitado con Cristo, que es una realidad innegable, ustedes busquen las cosas de arriba. Es el primero de los imperativos. Es el mandato de esta sección que consideramos. Y esto no es algo pasivo, sino estén buscando las cosas de arriba. Sigan buscando las cosas de arriba, porque están resucitados con Cristo. Sigan buscando, es como Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que no son las cosas de la tierra, las mismas cosas que menciona aquí, no en las de la tierra. Pero buscar las cosas de arriba es poner la mira en las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de arriba. Lo que está arriba, el reino de arriba, el mundo celestial, es lo que Pablo ya mencionó en capítulo 1 de Colosenses, versículo 3. Observen, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, arriba, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del Evangelio. Y en versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las cosas de arriba. El problema con los colosenses es que se apoyaron en cuestiones de tradiciones y costumbres, creyendo que eso les daría seguridad. Ellos habían creído en Cristo, en el Evangelio, pero después empezaron a dudar por estos falsos maestros. ¿Será que me falta algo? ¿Será que yo tengo que cuidar este día? ¿Será que tengo que comer esto, que no tengo que comer? ¿Que tengo que beber esto? ¿Que tengo que bautizarme de esta forma? ¿Que tengo que seguir esta tradición? ¿Que esta filosofía que me enseñan? ¿Será que esto me va a dar seguridad? Y de aquí es que surge la aplicación, la exhortación del apóstol Pablo. Y yo no creo que está muy lejos de nosotros esto. Colosas está hace muchos años, desde el año 62, que esta carta fue escrita de nuestra era. Pero yo no creo que es diferente a lo que pasa con muchos creyentes que comienzan a confiar en sus costumbres. Que si leo la Biblia todos los días, que si no leo porque hay que leer la Biblia todos los días, por supuesto. Pero es que si yo no lo hice hoy, ¿y qué me va a pasar? Y si yo voy de esta forma a la iglesia, o si yo no hago esto que tengo que hacer, o si yo no... Y empiezan a confiar siempre lo hicimos de esta manera, y tradiciones, todos estamos agarrados a tradiciones. El problema es cuando eso empieza a ocupar el lugar de la suficiencia de Cristo. Y Pablo dice, esto no es posible, ustedes tienen que poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya está Cristo sentado a la diestra de Dios. No dice, está Cristo, poner la mira en las cosas de arriba porque está Cristo, porque en otros pasajes la Biblia dice poner los ojos en Jesús. Sino dice, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No solamente está sentado, que significa que terminó, sino que está a la diestra de Dios, que es un lugar de poder, es un lugar de autoridad. Un lugar que se le da únicamente a las personas victoriosas, un lugar que se le da únicamente a los que han terminado por completo su obra. Y esto es lo que está diciendo. Cristo reside en el reino de arriba, está entronizado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, lugar de privilegio, lugar de prestigio incomparable, autoridad sin par. Y esto es similar a lo que enseña Hebreos capítulo 1, versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 8, versículo 1. También de Hebreos dice, tenemos este sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios. También Pablo habla de esto en Romanos 8:34. Dice que está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. A la iglesia de Éfeso la anima en capítulo 1 y le dice, Cristo es la cabeza, está sentado a la diestra de Dios y ustedes son la iglesia. A través de la verdad de que Él está sentado. Fue la base de la exhortación de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 y en capítulo 5. Él está sentado a la diestra de Dios, capítulo 2, versículo 33, capítulo 5, versículo 31. Está sentado. Todo esto para remarcarle que los colosenses y nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. No necesitamos nada más. La obra está terminada. Podemos con confianza estar sujetos al reino de los cielos. Es parte de la vida del cristiano. Es posible, está sentado, está terminado. Miren arriba, pongan su atención en las cosas de arriba. Sigan pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero ¿cómo logramos en la vida cristiana cotidiana ver el cielo en medio de nuestra terrenalidad? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo vivimos el cielo en la tierra? Pablo da otro mandato y dice que tienen que poner su mente en atención, tienen que poner la mira, es el segundo imperativo, poned la mira en las cosas de arriba. Está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba. Es como que le dio un cachetazo y no perdió tiempo, le puso otro cachetazo y dijo, mirá para arriba, observá, prestá atención a lo que está pasando. Es una consideración. Y porque son parte del reino de Cristo, pueden tener su mente puesta en un lugar correcto. Los creyentes podemos y debemos poner nuestra mente, nuestra concentración en un lugar definido. Eso es lo que significa la frase, poner la mira. Es como cuando uno va a disparar, ¿no es cierto? Bueno, los que usan y ponen la mira en un lugar definido, no están mirando a cualquier lado. Den sus mentes a esto, fijen constantemente sus pensamientos, oriéntense hacia eso. Tiempo presente denota un esfuerzo, una perspectiva, sostenidos. Continuamente estoy mirando, estoy observando.
Cuando uno va manejando, ¿no es cierto? Bueno, si no son como yo, que me distraigo un montón, pero generalmente van mirando al horizonte o bien adelante, está fija no va mirando por la ventanilla, como si fuera viajando en un colectivo. No lo puede hacer, no debería hacerlo. Pero esto habla de la actitud interior. Esto habla de una actitud interior necesaria en la búsqueda. No, dice un comentarista, Lightfoot, dice, no solo tienen que buscar el cielo, también tienen que pensar en el cielo. Tienen que pensar en el cielo. Hace poco Silvina corrió una planta que tenemos en la entrada de casa, en una maceta, porque se estaba inclinando, la corrió y la planta se inclinó, y siempre se inclinó, como saben, hacia el lado del sol. Esa es la idea de concentrar. Siempre estoy inclinado para ese lado. Siempre estoy inclinado para las cosas de arriba. No importa qué es lo que pase, si hay un sufrimiento, si hay un ataque, si hay una dificultad, vuelvo a inclinarme para el lado de las cosas de arriba. ¿Cómo lo hago? La única fuente fiable, donde está esa luz por la cual me permite inclinarme, hermanos, es la palabra de Dios. Tengo que renovarme en el espíritu de mi mente, como dice Efesios capítulo 4. Tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tengo que renovarme en el espíritu, tengo que renovarme, no puedo estar pensando, tengo que transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. La Biblia nos informa cuáles son las cosas de arriba. La Biblia nos informa cuáles son las cosas celestiales hacia las cuales nosotros podemos inclinar nuestro corazón. Esa es la manera en que Cristo está formándose en tu vida. En la medida que volvés tu atención hacia Cristo como la planta del sol, cada vez que tenés que volver tu atención es porque algo te ha inclinado hacia otro lado, que no es lo que la Biblia enseña. Volvés a mirar las Escrituras y volvés a ver que la mentira es pecado, que el orgullo es pecado, que la falta de humildad no es correcta, que la falta de paciencia, que la ansiedad, y vuelve tu corazón porque pones la mira en eso. Esa es la idea. Cristo está formando en nosotros. Así que la evidencia de que hemos resucitado con Cristo es que estamos buscando las cosas de arriba. Lo hacemos apuntando a algo nuevo, un nuevo enfoque en nuestras vidas porque hemos resucitado con Cristo. Es nuestra autoridad, está sentado en un lugar de autoridad y ponemos nuestras mentes en algo definido, inclinando nuestros afectos hacia Cristo por medio de la palabra. Pero esta no es la única evidencia de que nosotros hemos resucitado con Cristo. No es solamente esta la evidencia. También los creyentes evidenciamos que tenemos una nueva vida cuando esperamos a Cristo. Cuando esperamos a Cristo. Versículos 3 y 4 es lo que nos enseñan esto. Bueno, los creyentes poseemos una esperanza única y suficiente. Nosotros esperamos una persona. La Biblia dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero es la persona de Cristo, porque el cielo nuevo y la tierra nueva, si Cristo no estuviera, yo te pregunto, ¿quisieras estar ahí? ¿Te gustaría ir si Cristo no está? Así que nuestra esperanza no es tanto el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto es una consecuencia de lo que realmente es. Cristo está allí, los creyentes esperan a Cristo. No es simplemente que tienen la Biblia y que estamos esperando por si acaso. No es que estamos cada domingo con la Biblia bajo el brazo y venimos a cumplir un rito religioso porque lo tenemos que hacer, porque cantamos que Cristo va a volver. Nosotros realmente esperamos que va a volver su persona. Él va a volver. Como le habéis visto, dijeron los ángeles a los apóstoles, así volverá. ¿Te pusiste a pensar en qué es lo que ha ocurrido inicialmente para que podamos aguardar con esperanza y no pongamos la expectativa en lo terrenal? El texto lo dice. ¿Cómo es que nosotros esperamos algo ahora que antes no esperábamos? Bueno, 3 cosas sencillas aquí. Esperamos porque hemos muerto. Habéis muerto, dice el versículo. Este es un asunto muy repetido por Pablo en muchos lugares. Muchas veces hay confusión porque dice que habéis muerto, pero yo
me levanto y me miro al espejo, voy por la calle, supuestamente somos resucitados, pero voy por la calle cuando voy a la carnicería o cuando voy a la panadería, bueno, en realidad lo hace mi esposa, la compra, pero cuando voy a algún lugar y me mira el carnicero o quien sea, me dice, soy igual a cualquier otro. No soy diferente. Entonces, nos vemos vivos y no podemos apreciar qué significa esto de estar muertos. ¿Cómo es que hemos muerto y a qué hemos muerto? Otra vez, esto es identificación. Cristo murió por nosotros, pero nosotros morimos con Él. Esto es lo que pasa en el momento de la conversión. Porque habéis muerto. ¿A qué morimos? Bueno, es que morimos a todas las inclinaciones de la carne que Pablo menciona en los versículos que siguen, versículos 5 en adelante. Ahora voy a explicar simplemente algo de esto. Todas esas inclinaciones de versículos 5 al 9, no solamente acá, pero en otras epístolas, eso es lo que la Biblia llama la vida vieja, o el viejo hombre, o la vida vieja. Tuve un profesor en el Instituto Bíblico, por allá en el año 83, 84, Saúl Rosengan, ya está con el Señor, judío. Este hombre se convirtió al cristianismo y él nos contó que cuando se convirtió al cristianismo, su padre le hizo un funeral con cajón y lo enterraron. Terrible. Para su padre, Saúl estaba muerto, pero estaba vivo. Pero la ilustración es excelente. ¿Por qué? Porque para mí, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, está enterrado bajo tierra. Pero está. Lutero dijo, creía que el bautismo me ibas a hablar, pero el viejo hombre, pero el maldito sabía nadar, dijo. Porque es así. Es normal que el mundo no entienda, pero los creyentes sí. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? Observen rápidamente en capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice, sepultados con él el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Yo tengo subrayado allí, el versículo 11 dice, en él, versículo 12, sepultados, versículo 12, resucitados, y bien circulado con lápiz allí, mediante la fe. Yo me considero muerto mediante la fe. ¿Quién murió? Cristo murió. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por Cristo yo soy crucificado juntamente con él. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Gálatas capítulo 5 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Allí fue crucificado con Cristo. Romanos 8, rápidamente porque este es un texto clave. Romanos 8, versículo 6, dice así, 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Aquí está escribiendo a los creyentes, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen a lo que hemos muerto. Hemos muerto a la enemistad contra Dios, si siguen el texto con su vista. Hemos muerto a la enemistad contra Dios. Hemos muerto a la insubordinación contra Dios. Hemos muerto a la incapacidad de sujetarnos a la palabra de Dios. Hemos muerto a la incapacidad de agradar a Dios. Todo eso muere, dice el pastor Piper. Esto es la carne. Este es el viejo hombre. Antes no quería sujetarse a la ley de Dios. No podía hacerlo. Ahora está muerto eso. Ahora se sujeta a la ley de Dios. Ahora dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora dice, inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Ahora dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ese es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Es el nuevo modelo, es lo que Dios está haciendo.
Es lo que dice en capítulo 3 de Colosenses, el versículo 10. Observen con cuánta claridad Pablo explica esto. Dice, el nuevo hombre revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Cristo Jesús, se va renovando. ¿Por qué esperamos? Esperamos porque hemos muerto. Dejen de confiar en regulaciones legales para su salvación. Les dice en capítulo 2, versículos 20 al 21. Dejen de confiar en esto. Ellos ya murieron. Nosotros también morimos a todo esto, hermanos. Y en este sentido general, y ya entrando en la recta final, es lo que Pablo enseña en Romanos 6, 2. Es lo que Pablo le dice a los romanos en capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? La próxima vez que te pase eso, acordate que salí al jardín de tu casa o pasá por un cementerio y decía, aquí está enterrado el abuelo, la tía, y también están enterrados bajo tierra mis pecados. Están bajo tierra. Cualquier cosa en que alguien esté confiando para su salvación destrona a Cristo de su supremacía, hermanos. Lo destrona de su suficiencia a la diestra de Dios y vuelve inefectiva la vida cristiana en la tierra. Lo vuelve inefectiva. Por eso hemos muerto a cualquier tipo de confianza que no sea Cristo. Y también esto debería hacernos pensar en otra cosa, que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y esta es la realidad, lo que hace real que nosotros estemos esperando a Cristo. Esperamos porque hemos muerto, pero también esperamos porque estamos escondidos con Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, está en contraste con lo que dice el versículo 4 de Colosenses 3, que nosotros seremos manifestados. ¿Lo ven allí en Colosenses 3? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, hay un contraste entre algo escondido y algo manifiesto. Nosotros esperamos a Cristo porque hemos muerto al pecado. Nosotros esperamos a Cristo porque estamos escondidos en Él. El orden es, hemos resucitado con Cristo, estamos escondidos con Cristo, seremos manifestados con Cristo. En otras palabras, como dije, no parecemos personas resucitadas. Seguimos con la misma nariz grande, con la misma oreja chiquita, ¿no? Con las mismas cosas que decimos, me gustaría tener esto, lo otro. Seguimos igual, pero para Dios no. No parece que hay ninguna diferencia. Y es porque todavía no hemos sido presentados santos y sin mancha delante de Él. Pero Judas 24 dice esto. Y al que puede guardaros sin mancha y sin caída, al que puede guardaros sin mancha y sin caída, presentaros delante de su gloria con gran alegría. Nos va a presentar, Efesios capítulo 4, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estamos escondidos, no se ve, pero estamos expectantes, estamos escondidos. Vivimos en este mundo, pero estamos expectantes, y eso que nosotros miramos hace que sea el cielo en la tierra. Vivimos en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Es el resultado permanente de resucitar con Cristo. La verdadera vida de los creyentes ya se oculta, no se observa, no se ve, permanece escondida hasta la revelación final. Pero déjenme mencionarles básicamente 3 cosas que significa estar escondido. Primero, significa que compartimos la vida con el Padre y con el Hijo. Porque yo vivo, dice Juan 14, 19, vosotros también viviréis. Y la verdad que nos enseña Juan capítulo 15, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa es la vida, estamos escondidos con Cristo. 2 Pedro 1:4, que enseñó Eduardo el domingo pasado. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Participamos con Él. Eso significa estar escondidos con Cristo, es su vida. Pero también hay otra cosa que significa. Significa esperanza futura. Romanos capítulo 8 dice que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
1 Corintios 15, 43 dice que vamos a ser transformados porque nosotros no podemos, la carne no puede heredar el reino de Dios. Vamos a ser transformados. Tiene cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Una es la gloria de los hombres, una es la gloria de las aves, una es la gloria de los animales, reptiles, pero otra es la gloria. Y así es como lo explica 1 Corintios 15. Y por supuesto, 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es esperanza futura. Estar escondidos con Cristo significa que participamos de su vida. Estar escondidos con Cristo significa que nosotros también tenemos seguridad futura. Y estar escondidos con Cristo significa que Él nos está protegiendo a nosotros. Nos protege, nos guarda, nos cuida a nosotros. Capítulo 10 de Juan dice, nos tiene en las manos, nos guarda, nos cuida, nos protege. Estamos en las manos de su Padre y nadie nos puede arrebatar de las manos de su Padre. Pero estábamos básicamente esperando la manifestación, la esperanza. Somos protegidos por Cristo, somos guardados por Cristo, somos cuidados por Cristo. Pero estamos viendo hacia allá, estamos viendo con esperanza, estamos viendo lo que va a pasar. Es como cuando te preparás para un viaje, ¿verdad? Te preparás para ir a otro país. Cuando yo viajé con mi hermano a Israel, a mí me gusta hacer esto. Yo empecé a mirar un montón de lugares, por eso pasé por la casa de Simón el curtidor, mientras todos estaban en otro lado, yo ya me había preparado y había buscado los lugares donde estaba para que el Google Maps me llevara y allí estaba yo mirando ese lugar, cuando no había interés en el guía turístico. Pero estaba preparado de antemano. Mi conducta antes del viaje ya estaba mentalizada a ciertas cosas que yo quería hacer. Y esto es lo que hacemos nosotros. Aunque no hemos viajado todavía, hermanos, tenemos la expectativa. Y vivimos con esperanza. Vivimos con esperanza. Es lo que ya leímos en 1.3, en 1.5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto dure la espera? ¿Hay alguna certeza de que esto va a terminar? Sí, por supuesto, es la última cosa. Y esperamos. Esperamos porque hemos muerto, esperamos porque estamos escondidos y esperamos hasta que Cristo regrese. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Hay alguna certeza de que eso va a ocurrir? Por supuesto, Cristo dijo que va a ocurrir. Él va a regresar. El Nuevo Testamento es absolutamente claro sobre la esperanza del regreso de Cristo. Simplemente para mencionar otros textos que aunque no en el original dicen la misma palabra, sí en el español, que es la manifestación. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 nos habla de este tema, de que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Pedro 1:7 también habla de esta manifestación cuando dice así, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, aunque se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 8, para que no nos alejemos de Él avergonzados en su venida, cuando Él se manifieste. Capítulo 3, versículo 2, ya lo hemos leído también. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. De hecho, esta esperanza es, como también lo enseña 1 Juan 3, 1 al 2, lo que impulsa a los creyentes a poner en práctica lo que Pablo exhorta a los creyentes y a nosotros, la esperanza de que Cristo va a volver. Es lo que impulsa al apóstol Pablo a exhortar a partir del versículo 5. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Que también es una sola palabra en el original. Y dice, no permitan que sus miembros los controlen. Porque el pecado, miren, hay dos lugares por donde entra el pecado en nuestra vida. Por los ojos y por los oídos. Por los ojos y por los oídos, principalmente. Pero la Biblia dice que nuestros miembros los usamos para servir al pecado. Y Pablo dice, tiene una esperanza, en vez de mirar acá, miren allá, Él va a volver. Y eso tiene que cambiar nuestra conducta.
Es el momento en que Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Lo dijo orando. Orando dijo Él así: quiero que vean mi gloria que me diste. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo es: no solo a mí me dará la corona, sino a los que aman su venida. Y en 1 Corintios 16, versículo 22, conjuga las dos verdades. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Si amás su venida, viví de tal forma que lo evidencies. Que lo evidencies. Y termino. Yo quiero preguntarte, a la luz de todo lo que hemos visto, si vivís de acuerdo a lo que confesás creer, si estás evidenciando en tu vida. No es que Pablo estuviera dudando, sí, pues habéis resucitado. No que estuviera dudando. Quería asegurar la fe de ellos. Y la fe de los cristianos es asegurada por esto. El creyente no vive de la forma que vivía antes. El creyente vive evidenciando. ¿Buscás a Cristo? ¿Tenés tu orientación hacia el cielo? ¿Perteneces al reino de Dios? ¿Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo? ¿Buscar las cosas de arriba? ¿Tenés tu mirada puesta en Cristo? ¿Vivís de tal manera que te identifican como un extranjero y peregrino? Es una gran bendición vivir a la luz de lo que creemos. Es posible, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Un cristiano verdadero vive lo que predica, no es antagónico a su fe. Y por otro lado, si quizás te das cuenta que tu vida solamente es una profesión de fe, que solamente calentás el banco, que tenés una Biblia o en el celular o una Biblia impresa, pero lo único que tenés es eso. Sabés que Cristo murió, sabés que resucitó, sabés que está a la diestra de Dios, lo sabés todo, pero es un asunto solamente de acá de la cabeza. Es meramente teórico, no lo evidencia tu vida. Eso es historia, como San Martín, como Belgrano, es historia, nada más. Sos religioso. Lo que confirma esto a tu conciencia y corazón es que tu vida no se caracteriza por buscar a Cristo. No lo estás haciendo. Y el mundo es lo que necesitas y lo que buscas para satisfacer tus deseos. Yo quiero animarte a arrepentirte de tus pecados, a poner tu confianza en Cristo, a esperar a Cristo. Murió, resucitó por tu vida, para que te arrepientas, para que creas en Cristo, para que sepas que moriste con Él, resucitaste con Él y que lo puedes esperar también. Querida iglesia, vivamos el cielo en la tierra y evidenciemos en nuestra vida lo que decimos creer con nuestros labios. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por haber muerto con Cristo, resucitado con Cristo, y ahora estamos escondidos en Él y ahora esperamos a Cristo que vuelva. Oh, cuánto te amamos, lo mostramos y lo evidenciamos por cómo vivimos. No vivimos para obtener algo de tu parte, vivimos porque obtuvimos algo de tu parte. Gracias por esta verdad tan profunda. Enséñanos a vivirla para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.